La inteligencia artificial no está llegando, ya está aquí, moldeando el mundo como un escultor invisible. Pero hay algo que pocos te cuentan, este cambio no es igual para todos. Mientras algunos multiplican oportunidades, otros ven cómo su lugar en el mercado laboral se vuelve cada vez más frágil. ¿Es progreso o una nueva forma de desigualdad? En este video vas a descubrir cómo la IA no solo transforma empleos, sino que también redefine oportunidades, amplifica desigualdades y pone a prueba el equilibrio de toda la sociedad. Si quieres entender lo que viene y no quedarte fuera de esta transformación, suscríbete gratuitamente ahora mismo al canal. Porque no se trata solo de máquinas aprendiendo, se trata de personas intentando no quedarse atrás. Activa la campana y acompáñanos en este viaje donde explicamos la inteligencia artificial de forma clara, directa y sin rodeos. Tu futuro también se está escribiendo aquí y este es el mejor momento para empezar. Desde sus primeras aplicaciones, la inteligencia artificial ha mostrado una tendencia clara, no impacta a todos por igual. Algunos trabajadores y sectores se benefician de manera significativa, mientras que otros enfrentan mayores dificultades para adaptarse. Esta diferencia no es accidental, responde a factores estructurales como el nivel educativo, el acceso a la tecnología, el tipo de empleo y el contexto económico. Uno de los fenómenos más relevantes en este sentido es la brecha digital. No todas las personas tienen acceso a las mismas herramientas tecnológicas ni a la formación necesaria para utilizarlas. En un mundo donde el trabajo depende cada vez más de la interacción con sistemas digitales, esta brecha se convierte en una línea divisoria. Quienes tienen acceso a educación tecnológica, conectividad y formación continua están mejor posicionados para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Pueden adaptarse, adquirir nuevas habilidades y participar en sectores emergentes. En cambio, quienes carecen de estos recursos pueden quedar rezagados, atrapados en empleos más vulnerables o directamente excluidos del mercado laboral. Esta dinámica no solo afecta a individuos, sino también a regiones y países. Las economías más desarrolladas, con mayor inversión en tecnología e innovación, tienden a beneficiarse más rápidamente de la IA. Pueden integrar sistemas avanzados, aumentar su productividad y generar nuevos sectores económicos. Por el contrario, los países en desarrollo enfrentan un doble desafío. Por un lado, deben adoptar tecnologías para no quedarse atrás. Por otro, corren el riesgo de que esa adopción desplace empleos en sectores donde la mano de obra es más intensiva y menos cualificada. Es una tensión compleja, avanzar implica cambiar, pero cambiar puede implicar perder. Otro fenómeno asociado a la inteligencia artificial es la polarización del mercado laboral. A medida que ciertas tareas se automatizan, los empleos tienden a concentrarse en dos extremos. Por un lado, trabajos altamente cualificados, bien remunerados y vinculados a la tecnología. Por otro, empleos de baja cualificación, muchas veces en sectores de servicios, que son más difíciles de automatizar pero también menos estables y peor pagados. En el medio, donde tradicionalmente se encontraba una gran parte de la clase trabajadora, algunos roles comienzan a reducirse o transformarse de manera significativa. Este vaciamiento del centro puede generar tensiones económicas y sociales, ya que afecta la estructura misma del empleo. Además, la inteligencia artificial puede amplificar desigualdades existentes si no se gestiona adecuadamente. Los algoritmos aprenden de datos y esos datos reflejan realidades sociales. Si esas realidades contienen sesgos, por ejemplo, en términos de género, raza o nivel socioeconómico, los sistemas pueden reproducirlos o incluso intensificarlos. Esto se ha observado en ámbitos como la selección de personal, donde ciertos sistemas han mostrado tendencias a favorecer perfiles similares a los históricamente contratados, perpetuando patrones de exclusión. También en sistemas de crédito o en herramientas de vigilancia, donde decisiones automatizadas pueden afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos. Aquí aparece un punto crítico: la tecnología no es neutral. Está diseñada, entrenada y aplicada por personas dentro de contextos sociales específicos.
Por lo tanto, sus efectos dependen en gran medida de las decisiones humanas. Frente a estos desafíos, surge la pregunta de quién gana y quién pierde en esta transformación. La respuesta no es simple ni uniforme. Depende de múltiples factores: el sector, el nivel de formación, la capacidad de adaptación, las políticas públicas, el contexto económico. Sin embargo, hay algunas tendencias claras. Las personas con habilidades tecnológicas, capacidad de aprendizaje continuo y acceso a recursos tienden a beneficiarse más. Las empresas que logran integrar la IA de manera efectiva aumentan su competitividad. Los países que invierten en educación e innovación fortalecen su posición global. En cambio, los trabajadores en empleos rutinarios, con menor acceso a formación o en contextos económicos más frágiles, enfrentan mayores riesgos. Esto no significa que estén condenados a perder, pero sí que necesitan más apoyo para adaptarse. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas. La historia muestra que las transformaciones tecnológicas no se gestionan solas. Requieren intervención, planificación y, en muchos casos, protección. Algunas de las estrategias que se están discutiendo incluyen programas de formación y reconversión laboral, inversión en educación tecnológica desde etapas tempranas, regulación del uso de la inteligencia artificial, sistemas de protección social adaptados a nuevas formas de empleo, entre otros. También ha surgido el debate sobre la renta básica universal, una propuesta que plantea garantizar un ingreso mínimo a todas las personas, independientemente de su situación laboral. La idea es ofrecer una red de seguridad en un contexto donde el trabajo puede volverse más inestable. Esta propuesta genera opiniones diversas. Para algunos, es una herramienta necesaria para enfrentar los cambios que trae la automatización. Para otros, plantea desafíos económicos y filosóficos importantes. Más allá de su implementación, el hecho de que se discuta refleja la magnitud de la transformación en curso. Otro aspecto relevante es el papel de las empresas. No son solo actores económicos, sino también sociales. Las decisiones que toman en relación con la adopción de tecnologías, la formación de sus empleados y la distribución de beneficios tienen un impacto directo en la desigualdad. Las organizaciones que invierten en capacitación, que integran la tecnología de manera inclusiva y que consideran el impacto social de sus decisiones pueden contribuir a una transición más equilibrada. En cambio, aquellas que priorizan únicamente la eficiencia pueden acentuar las brechas existentes. En este contexto, la inteligencia artificial actúa como un amplificador. No crea la desigualdad desde cero, pero puede intensificarla si no se gestiona adecuadamente. Al mismo tiempo, también tiene el potencial de reducirla si se utiliza para ampliar el acceso a la educación, mejorar servicios públicos o generar nuevas oportunidades. Es una herramienta ambivalente. Su impacto no está predeterminado, sino que depende de cómo se utilice. Desde una perspectiva más amplia, el desafío no es solo económico, sino también social y cultural. La forma en que entendemos el trabajo, el valor que le asignamos y la manera en que organizamos nuestras sociedades están en juego. Si el trabajo cambia, también cambian las estructuras que dependen de él, los sistemas de seguridad social, las dinámicas familiares, las identidades personales. La desigualdad no es solo una cuestión de ingresos, sino también de oportunidades, de acceso y de reconocimiento. Por eso, abordar los desafíos sociales de la inteligencia artificial requiere una mirada integral. No basta con desarrollar tecnología, es necesario pensar en sus implicaciones, anticipar sus efectos y diseñar respuestas que incluyan a la mayor cantidad de personas posible. En última instancia, la pregunta no es si la inteligencia artificial generará desigualdad. La desigualdad ya existe. La pregunta es si la IA la ampliará o contribuirá a reducirla. Y esa respuesta no está en los algoritmos, sino en las decisiones humanas. Porque, al igual que en revoluciones anteriores, la tecnología abre posibilidades, pero es la sociedad la que decide cómo se distribuyen. Como una marea que puede elevar o arrastrar, la inteligencia artificial nos enfrenta a una elección colectiva.
No sobre si avanzar, sino sobre cómo hacerlo y a quién llevar en ese viaje. En ese sentido, el futuro del trabajo no será solo una cuestión de innovación, sino también de justicia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu tiempo es valioso, y que lo hayas invertido aquí ya dice mucho sobre tu interés en comprender el mundo que viene. Si este contenido te aportó algo nuevo, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal y activar la campana para no perderte los próximos videos. También puedes seguir explorando con los contenidos recomendados que aparecen en pantalla, donde profundizamos aún más en estos temas. Nos vemos en el próximo video.